¿Qué significa el bautismo para ti? ¿Qué significa el bautismo para ti? ¿Es importante? ¿Recuerdas la fecha en que fuiste bautizado? ¿Lo celebras año a año? ¿No? No, eso es mucho pedir, es mucho pedir. ¿Te sabes de memoria tu versículo de bautismo? ¿Hay alguien aquí que se sepa de memoria su versículo de bautismo? No sé por qué sabía que tú te lo sabes. Sí. O lo intuía, obviamente, eso, no lo sabía, lo intuía. Bueno, hay quienes ven el bautismo como una simple ceremonia, como un evento social que hay que cumplir. Y con suerte conservan una foto o un símbolo como la vela bautismal o en el último tiempo como las palomas. Para muchos el bautismo no es más que un rito del pasado, de un día, un evento de la niñez que se celebra en ese momento, pero que prontamente se olvida. Sin embargo, la Escritura nos habla algo completamente distinto. El bautismo no es un rito del pasado, no es una postal, no es un símbolo muerto. Pablo dice respecto de él: ¿no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Y qué significa esto? Significa que el bautismo es el comienzo de todo, la entrada al ritmo de la vida cristiana. Miren esto, la entrada al ritmo de la vida cristiana. Nuestra vida de niños, ¿cierto?, tiene un ritmo, ¿cierto? Vamos al colegio, jugamos, hacemos nuestras tareas y hay un ritmo que no vivimos, por ejemplo, el de estar preocupados por el sostenimiento y por la seguridad, por la casa, etc. Eso es cosa de los padres. Los niños viven en otro ritmo y después cuando vamos creciendo y vamos pasando a otras etapas, es lo mismo, ¿cierto? El adolescente ya, entre otras cosas, también en su ritmo considera el enamoramiento y así, y eso le reconfigura su vida. Cuando somos adultos también, independientemente de las razones, independientemente de que la cultura, la sociedad, el mundo en que vivimos nos exige estar en cierto momento, a cierta edad, ¿no? Hay ritmos, y la vida cristiana también tiene un ritmo propio al cual entramos por el bautismo. ¿Cuál es ese ritmo? Morir con Cristo, resucitar con Cristo. Morir con Cristo, resucitar con Cristo. Una y otra vez, hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna, una y otra vez. Por eso decimos que vivimos en el bautismo, porque en él se nos dio la vida nueva, se nos da la vida, y porque en sus promesas esa vida nueva es alimentada, levantada, sostenida y fortalecida. O sea, se nos da vida dentro de la vida. El bautismo es la palabra creadora de Dios, un manantial de vida y sentido para los hijos e hijas de Dios. El bautismo es la nueva realidad en que Dios te inserta. Tu bautismo marca un antes y un después en tu vida. Como otra vez dice Pablo, nuestro viejo yo fue crucificado con él, con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. El bautismo comienza con una sentencia. El viejo Adán, ese yo que se rebela contra Dios, que no le busca, que se hace el sordo ante su palabra y desoye su consejo, ese que vive solo para sí mismo, no mejora, no tiene vuelta. Entonces tiene que morir. Y aunque somos bautizados y seguimos pecando, aunque seguimos
volviendo al Edén, queriendo ser como Dios para tener el control sobre nosotros mismos y sobre el mundo, para determinar nuestra existencia y la de los demás según nuestra propia sabiduría, porque no confiamos en Dios, el bautismo permanece ahí, con todo su poder. Aunque prefiramos nuestra voluntad imperfecta que brota de un corazón contaminado, en vez de confiar en el Señor y someternos a su voluntad perfecta, el bautismo y su poder está ahí. Lutero enseña que en el bautismo el viejo Adán es ahogado y con él sus pecados y sus malos deseos. El viejo Adán es este viejo yo. Sin embargo, este viejo Adán es un muy buen nadador y no se resigna fácilmente. Cada día intenta salir del agua, secarse, sacudirse y retomar el mando. Este viejo Adán es el que quiere hacer del bautismo una ceremonia del pasado, sin poder, porque sabe que es lo más importante y lo más poderoso. Y para eso busca engañarte. Tal como el tentador a Jesús en el desierto, el viejo Adán tuerce y distorsiona la palabra de Dios y sus promesas. Les resta relevancia y autoridad para que la relativices y la descartes. Y te dice que tu bautismo no tiene importancia, que eso es muy de aquí y de acá. Un simple rito, solo nos importa la palabra, lo que se hable, como si en el bautismo no hubiera palabra, como si el bautismo no fuera palabra. Tú mismo, tú misma le das una mano al viejo Adán, tú mismo lo ayudas a salir del agua, cuando no oyes ni obedeces la palabra de Dios. Cuando no le buscas, cuando no oras, cuando no le amas a Él ni a tu prójimo. Cuando limitas tu fe y tu discipulado al día domingo y al templo, en vez de pensar, comer, reír, llorar, jugar, trabajar y descansar con el Señor. Aquí, en tu casa y en todo lugar. Tú mismo ayudas al viejo Adán cuando quieres recibir el perdón, pero no perdonar. Cuando quieres recibir la gracia de Dios, pero no arrepentirte, no negarte a ti mismo, no renunciar al mal, no cargar la cruz y seguir a Cristo. La vida en Cristo no es cómoda, eso es cierto. No es cómoda porque el mal siempre va a querer abalanzarse sobre ella. Pero Dios nos ha dado el bautismo como un regalo, como una caja llena de regalos para vivirla. En él, en el bautismo, Dios pronunció su última palabra, que es un juicio sobre ti. Juicio que es uno de los regalos. ¿Qué juicio? Tu sentencia de muerte que ha de ser ejecutada. Allí, en el bautismo. Tu viejo yo pecador es muerto. Ahí está, ejecutoriada. Y ese juicio fue también tu absolución, otro regalo. Has muerto, tu viejo yo ha muerto con Cristo, pero ahora resucita en Él. Pues sí, en esto consiste la vida bautismal, en morir cada día. En esto consiste la vida bautismal, en morir cada día. Fíjense cómo se va alejando de esta idea de un rito vacío, de una fotografía o de una fiesta social. Miren de qué se trata el bautismo. De morir cada día. ¿Cómo? En el arrepentimiento. Otro regalo que el Señor te da, el arrepentimiento. En tu vida diaria, en la familia, en el trabajo, aquí en la comunidad, el Espíritu Santo te conduce al arrepentimiento. Pero no como un castigo, no como una autotortura,
sino como un ejercicio de muerte y resurrección. Morir con Cristo, resucitar con Cristo. El ritmo de la vida del creyente. Cada vez que pierdes el control, cuando no puedes imponer tu voluntad sobre los otros, cuando la vida te golpea y no entiendes por qué te pasa esto a ti, por qué, Señor, por qué a mí, el Espíritu te está hundiendo nuevamente en las aguas bautismales, no para destruirte, sino para liberarte del viejo Adán. Otro regalo, la liberación. Arrepentirse es morir, y no hay muerte fácil, pero la promesa del Señor permanece para siempre. Cuando Cristo te hace morir, también te hace vivir. Y siempre te levantará, te fortalecerá y te llenará de esperanza para que vivas la nueva vida que te da. Y esta es la mejor noticia de todas. Él no hace una obra y te deja solo. No, Él está contigo en todo momento, sobre todo en los valles de sombra y de muerte, en el porvenir que se torna oscuro, cuando perdemos la esperanza. Sobre todo lo que le pasa a muchos en tiempos como los actuales, en tiempos de elecciones, que ponen su esperanza a veces en uno u otro candidato, en vez de ponerla en el Señor. El Señor ahí se presenta delante de ti una vez más con todos sus beneficios, con todos sus regalos, para infundirte todo lo que es bueno para ti. Y esta es la mejor noticia de todas. Y todo esto ocurre en el bautismo y por el poder del bautismo. Pero no es el rito el que te salva, no es el ritual en sí el que tiene poder realmente, sino lo que Dios dice en él. Y en esa unión, el agua deja de ser simple agua para convertirse en el instrumento del Evangelio. Dios actúa allí, en el agua. Allí te lava, te renueva y te recrea. No es una obra humana, sino la acción del Dios vivo. Por eso, hermanos y hermanas, cuando la palabra se predica, es Dios quien está impartiendo su gracia. Y cuando se une al agua, esta misma gracia se encarna. Lo que oyes con los oídos, lo recibes sobre tu cuerpo. Y Dios siempre desde el principio, en su misericordia, une su palabra con su creación. Así como en el Edén estaba el fruto, ¿cierto?, de la vida, luego el arco iris, la circuncisión, la comida pascual y todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, así también lo une en el bautismo, pasa en el bautismo para que veas, gustes y vivas cada día lo que Él quiere para ti, en este caso tu salvación. Y todo eso lo aprendemos por la fe, nos apropiamos de ello por la fe. Por eso lo más importante es la fe en el Señor. Esta es la razón, hermanos y hermanas, por la que siempre debemos recordar nuestro bautismo. Recuerda siempre tu bautismo. Recuerda que en el agua naciste de nuevo. Como Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerda que estás vivo porque fuiste sumergido en Cristo, porque Él te defiende del mal y te enseña a enfrentarlo con la fe. Recuerda que dependes de Él. Recuerda que tu nombre está atado al suyo. Y vive en tu bautismo. Vivir en el bautismo significa vivir bañado en las aguas de la vida. Permanece en ese baño. Permanece en ese baño y recuérdalo. Cuando te laves la cara,
cada día, cuando tomes una ducha o cuando te moje la lluvia, recuerda que has sido bañado y camina por la vida mojado en las promesas del Señor. Cuando veas un crucifijo, recuerda que fuiste marcado con la cruz de Cristo en tu frente, en tu corazón y en tus manos, para que tus pensamientos, tus sentimientos y tus obras sean moldeados por el Espíritu del Salvador. Y sal al mundo seguro en los cuidados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es poesía, esto es la realidad de la vida en el bautismo, tu nueva vida en Cristo. La realidad de la vida en el bautismo es tu nueva vida en Cristo. Por eso créelo y vive así. Por tu bautismo vives una realidad donde la muerte no tiene poder. Y aunque, como decíamos, seguimos pecando aún siendo bautizados, el Señor no nos deja. Al contrario, nos abraza más fuerte, nos acompaña y nos entrena para vivir la nueva vida. ¿Sí? Nos entrena, te entrena en su bien para hacer bendición, te entrena en el perdón para que no vivas preso del dolor ni de la deuda, sino desde la abundancia del amor. Porque al perdonarte, Dios no solo borra tus pecados, sino también el daño que otros te hicieron. Te libera para amar, para llevar paz, justicia, gozo y toda buena obra que da vida. Por eso decimos que vivir en el bautismo es también vivir en la resurrección. Tu bautismo es tu Pascua, tu bautismo es tu escape de la tumba vacía, de la tumba. Tu bautismo es tu escape de la tumba, porque todo es vida, porque todo da vida y apunta hacia la vida. Hermanos y hermanas, para esto hemos sido bautizados, para vivir en Él, en el bautismo, la vida que Dios quiere que vivamos. Ya lo ven, el bautismo no es algo del pasado ni una foto más del álbum. Todo eso es lindo, celebrar, hacer una gran fiesta, sacar muchas fotos bonitas. Pero lo más importante es recordarlo y tenerlo siempre presente. Porque es el medio por el cual Dios mantiene viva su promesa. La vida bajo su palabra que lo hace todo nuevo. Y el bautismo es absolutamente práctico. Por eso insistimos en que no es un simple rito, menos un rito del pasado, porque es absolutamente práctico, dinámico y cotidiano. Es una caja de regalos, como decíamos, para vivir en el mundo. Regalos que te ayudan a cargar tu cruz y seguir adelante siguiendo a Cristo. No le tengas miedo a la vida en Cristo, a la vida en el bautismo. No le tengas miedo a la cruz, sino ama la cruz que cargas porque te conduce a la vida. No hay resurrección sin muerte. No hay resurrección sin muerte de tu viejo yo pecador. Y eso ocurre en el bautismo, en el retorno, en el recuerdo permanente a sus aguas. Entonces, muere y resucita cada día. Eso es lo que Dios quiere. Y como ves, lo quiere para darte vida. Pues todo en el bautismo apunta hacia la vida, hacia el bien, hacia lo que te edifica. Como decíamos, el bautismo es el primer hito en la vida del creyente y es el más importante. No porque lo diga yo, sino por todo lo que significa. Porque marcó un antes y un después en tu historia. El bautismo es tu verdadero año 1. Y sigue operando y lo hará hasta tu último día en sus promesas. Por eso, recuérdalo diariamente. No como un rito vacío, sino como el comienzo de tu nueva vida. Recuérdalo en el agua y en la cruz, recuérdalo en cada culto, en la absolución,
en la predicación, en los himnos, en las oraciones. Y más aún, vívelo. Vive en Él y vive por Él. Que el perdón que recibas y das, que el amor y todo el bien que recibes y das, te lleve, te traiga de vuelta al agua. Que el bautismo sea tu oxígeno, la fuente de sentido para tu vida en Cristo. Vive mojado en sus promesas, vive confiado y gozoso, porque la última palabra de Dios sobre ti no es ni nunca será muerte, sufrimiento, desventura, sino siempre será bendición, amor, gracia, vida. El Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.